Los momentos más violentos en la historia del fútbol mexicano. El fútbol como pasión y deporte es muy hermoso, pero ¿qué pasa cuando esa pasión se transforma en un fanatismo tóxico que desencadena tragedias y sucesos verdaderamente lamentables? Pues hoy, por ser el segundo aniversario luctuoso y doloso de la masacre de Querétaro, les traigo un recuento con los sucesos más terribles en nuestro fútbol. Comencemos. Las Barras del Norte. No por nada, las aficiones regias han sido de las más apasionadas de todo el país, pero como dije, esa pasión puede transformarse en un fanatismo tóxico que lleva a la violencia. Los casos de mayor impacto han sido dos. El primero ocurrió el 23 de septiembre del 2018, unas horas antes del clásico regio número 117, donde hubo un encuentro entre integrantes de las barras de Rayados y Tigres, que terminaría en una riña en plena calle, donde se captó a patrullas de policías que pasaban por el lugar sin intervenir. El lamentable desenlace ocurriría cuando un aficionado rayado lanzó su vehículo contra los aficionados Tigres. Además, entre varios fans de Rayados, alcanzaron a uno fanático de Tigres, dejándolo sin ropa y herido de gravedad. El segundo caso ocurrió en el presente Clausura 2024. Posterior al partido entre Santos y Monterrey, a las afueras del Estadio Corona, una camioneta se abalanzó contra una multitud de aficionados de Rayados, dejando como resultado varios heridos y una persona fallecida. Tiroteo en Torreón. Era el 2011, una época marcada por la profunda violencia que se vivía en el país, pues el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón le había declarado la guerra al crimen organizado, causando enfrentamientos entre delincuentes y policías a lo largo del sexenio, definida como una pesadilla de la que México no ha despertado hasta hoy. En la jornada 6 de la Apertura 2011, el partido entre Santos y Monarcas Morelia se interrumpió alrededor del minuto 40 por detonaciones de fuego. El árbitro auxiliar número 1, el señor Salvador Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todos están corriendo. Sí, señor. El entrenamiento, sí. Se escucharon algunas detonaciones. La razón era que a las afueras del estadio se suscitó una balacera a causa de un enfrentamiento entre un grupo armado y una patrulla de policías. Desfavorida, por supuesto. Qué desagradables. Qué situación tan lamentable. Estamos viviendo en México, ¿eh? Sí, señor. En México. Esto lo estamos viviendo en México, qué tristeza. Y en Torreón es a diario, Jesus, la verdad es desesperante el ver este tipo de cosas. Causando el miedo y la desesperación entre el público y jugadores. Afortunadamente ese día hubo saldo blanco de víctimas, pero mostrando la inseguridad con la que se vive día con día en nuestro país. El túnel 29. El 26 de mayo de 1985, Pumas y América se enfrentaban por primera vez en una final por el título de liga. No obstante, esa fecha también marcó uno de los episodios más trágicos en la historia del fútbol mexicano. Era el partido de vuelta, el cual generó gran expectativa entre los aficionados de ambos clubes, por lo que esa tarde el estadio de CU se abarrotó a su máxima capacidad. Un aproximado de 90,000 personas acudió al estadio, cuando el límite era de 73,000. Entre tanta gente, todos se comenzaron a amontonar en el túnel 29, donde los pasillos estaban llenos. De repente cerraron las rejas de ambos lados. Sin lugar hacia dónde moverse, la multitud empezó a perder el control y provocó una embestida que, aunado a la falta de oxígeno y empujones dentro del túnel, terminó con la vida de al menos 8 personas, entre ellos 3 menores de edad. Pero claro, se piensa que la cantidad fue mucho mayor. Se dice que el entonces gobierno, encabezado por Miguel de la Madrid, ocultó las cifras reales y también la gravedad de la noticia. Finalmente se tuvo que jugar un extraño tercer partido de desempate en el Estadio Corregidora de Querétaro, donde América se coronó campeón. La masacre de Querétaro. Era la jornada 9 del torneo Clausura 2022. Se jugaba el partido entre Querétaro y Atlas. Todo iba normal hasta el minuto 60, momento en el que comenzó una batalla campal entre hinchas de ambos equipos en las gradas, lo que ocasionó que varios aficionados, al tratar de resguardarse, entraran al campo de juego. No había medidas de seguridad necesarias. Incluso captaron a varios miembros de seguridad sin hacer absolutamente nada, o peor aún, entrando en la bronca. Diversos lesionados y sin muertos, según las cifras del gobierno queretano. Esto inmediatamente causó molestia entre varios aficionados, ya que según diversos testimonios de los fanáticos que acudieron aquel día al inmueble, había diversos cuerpos inertes mientras todo se daba. De repente empezamos a ver cómo aficionados de Querétaro empiezan a correr de fuera de su zona y venían hacia nosotros y nos encapsularon, y la policía, en lugar de ayudarnos o algo, empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear, pero ellos tenían picayelos, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola, traían piedras, navajas, causando la indignación de todo el medio deportivo internacional. Se habló de diversas sanciones, pero finalmente las medidas que se tomarían serían llamado FAMIT,
lo que servía para tener un control de las personas que entraran al estadio. Además, los Gallos Blancos jugarían a puerta cerrada durante un año. Este video lo hago para que como aficionados reflexionemos y pensemos antes de actuar, que no vuelvan a suscitarse este tipo de actos en nuestro balompié y en ningún otro. El fútbol debe ser un momento de diversión, no de miedo o de violencia.